Porque ustedes lo pidieron y porque aquí en este canal siempre leemos a nuestro auditorio. Esta vez llega la segunda parte de algunas señoras de la política que han sido un reverendo fracaso y que en su amarga locura no solo han perdido totalmente la cabeza, sino que han sido el hazmerreír de millones de mexicanos que las volvieron famosas por sus pifias, su doble moral, su forma antipática de hablar y expresarse, además de ser la representación plena de la corrupción, la inmundicia social, la hipocresía, el cinismo, el chantaje. Señoras jadeantes del pillaje, además de formar una coalición chusca en contra del partido en el poder y contra AMLO, siendo un reverendo fiasco. Pues todas en lo absoluto prácticamente están perdidas y sedientas de poder, el cual ya no tendrán, desde una ministra que ha perdido privilegios y que le apesta la boca, hasta una tartamuda que no sabe ni siquiera hilar una frase coherente en sus discursos, pasando por otra que llegó al poder y tuvo hueso gracias a unos packs que supuestamente le donó al rey del Botox, el cara de moped, y otra que después de ser diputada por el PRI en la época de la cacala, ahora solo le queda ser parte del elenco de payasos fracasados de Atypical TV, lacayos de Paquita Larraqui y su séquito de eunucos. Además de otra infame que cuando estuvo en el legislativo se encadenó a un escritorio de manera absurda, solo para llamar la atención y evitar una ley. Sin embargo, aquí habría que preguntarnos algo. ¿De qué agujeros salieron estos adefesios que transmutaron en carne de cañón para la comicidad involuntaria? ¿Cómo es posible que todas estas señoras semi-momificadas sigan siendo parte de la política mexicana? Mucho ojo, que todas tienen algo en común, y esa es la ignorancia, pero con miles de kilómetros de lengua larga, y que además terminaron desequilibradas en este sexenio, las cuales se carcomen día con día por todas las estupideces que vomitan, derrochando a su vez litros de diarrea delante del micrófono, y con una embolia que casi les tuerce toda la mandíbula en 180 grados. Por eso, el quinteto de monas que verás a continuación han sido, son y serán la botana ideal para que más de 30 millones de mexicanos sigan riéndose de esta camada de arpías, las cuales en toda su triste, decadente y nefasta carrera política, lo único bueno que han hecho es existir para divertir a todos aquellos que no se tragan lo que ladran los medios tradicionales y alineados a la corrupción. Por eso, si aún no te has suscrito a este canal, te recomendamos y sugerimos que lo hagas y nos ayudes a llegar al 1,000,000 de suscriptores, con el objetivo de que más personas sigan quitándose la venda de los ojos, y a su vez identificando a toda esta parvada de urracas que solo se han servido del erario, simulando un falso amor por México. Es por eso que hoy te presento Margarita Zavala, Norma Piña, 5 mujeres que enloquecieron en el sexenio de AMLO, parte 2. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Esta es la mujer que representa al poder de la corrupción, al nepotismo y al compadrazgo, pues su papá fue juez y magistrado, además de ser procurador de justicia en el estado de Hidalgo, cuando el PRI daba posiciones importantes a quienes se alineaban al sistema. Piña se creía poderosa y terminó valiendo Vergara el Guadalajara gracias al voto popular del pueblo y, curiosamente, del impresentable Yunes. En fin, Norma Piña representa toda la porquería de un sistema de justicia que no sirve para nada desde que Zedillo se apoderó de él en 1995 y rehizo las reglas para poder manipular por años a este poder, donde actualmente están atrincherados todos los pillos de cuello blanco, mañosos y gandallas de México. Norma Piña es nadie, solo una mujer que por dedazo llegó a ser ministra de la Suprema Corte. Y no lo digo yo, lo dijo ella misma, ya que en una entrevista que le hicieron a modo y donde la entrevistadora ni siquiera le preguntó absolutamente nada, ya que a la dientes podridos de la Piña solo le prestaron el micrófono y se soltó como piña en tobogán, porque le mama la fama y le encanta el reflector,
sentirse poderosa y que puede manipular la ley a su antojo. Allí explicó que ella ni siquiera tuvo que hacer algo para ser ministra. De hecho, en su oscuro pasado presentó proyectos para ser consejera, pero no quedó. Y con una risa macabra y asquerosa, burlona, la tipa dijo que no había quedado, pero que para elegir a los consejeros se somete a dedazo, dando a entender que dentro del Poder Judicial hay mucha corrupción, saltándose los pasos para llegar a ser ministro. Además de solo reunirse con Peña Nieto, quien solo le hizo una pregunta. El Pingüino lo relató así: el presidente Peña Nieto me citó en Los Pinos para conocerme y me dijo: estoy entrevistando a varias personas y que estemos platicando no quiere decir que usted vaya a ser ministra. A mí me contactaron por teléfono, el consejero jurídico, y cuando le preguntaron cómo había sido esa entrevista, esta señora contestó sin poder hablar bien, ni tampoco poder hilvanar las ideas que pareciera, que no sabe absolutamente nada de leyes y que solo estuvo allí por dedazo, y porque sería un simple florero para el gobierno corrupto de Peña. Textual, dijo lo siguiente: no me preguntó nada de derecho, conmigo no era la entrevista ni teórica ni técnica. No me hizo un examen de amparo ni de constitucional, solo quería conocer a las personas. Me acuerdo que me hizo 2 preguntas, lo demás fue plática. La primera me preguntó que a mi juicio cuál era el perfil que tenía que tener una persona para ser postulada a ministro, y la segunda, si yo tenía más o menos, si yo tenía algún problema, algo en contra de la comunidad LGBT+. Y te contesto la segunda: no, pues ninguno. Ah, bueno, yo tampoco, me contestó. Y luego la entrevistadora, que también es mala preguntando, le dijo: bueno, ¿y la primera? A lo que esta nefasta ministra dijo: le digo, mire, yo creo que el que debe definir el perfil es usted, porque yo soy magistrada y usted es presidente. Y luego la entrevistadora le preguntó: ¿y qué te respondió? Y Piña contestó: solo se rió. Y suelta la carcajada al estilo Danny DeVito cuando interpretó al Pingüino en Batman de Tim Burton. Una auténtica basura, porque definamos. Esto que dijo la señora simplemente muestra que los perfiles para fichar a la gente eran de lo peor. Imagínese usted en una entrevista de trabajo o en algún examen para competir por algún puesto, que le pregunten por la comunidad LGBTXY y ya. Es infame cómo esta gente, por medio del nepotismo, se hizo de puestos y exprimió miles de millones de pesos al erario. En fin, cuando se dio la reforma judicial, las huestes de Norma Piña y sus porros se agruparon para hacer desmadres en varias partes de la Ciudad de México, pero más en el Senado. Trataron de bloquear la legislación de la ley en complicidad con hijos de jueces corruptos y alineados al poder económico, por ejemplo, el mirrey José Mario de la Garza, y algunos porros entraron al Senado haciendo destrucción del inmueble. Además de meter gente que inhaló polvo de extintor para hacer disturbios. Los hijos de Carolina Vigiano, quien fuera candidata del PRI a la gubernatura por el estado de Hidalgo, sumado de tener a una enfermera como vocera de los disque trabajadores del Poder Judicial llamada Patricia Aguayo. Esta sátrapa leguleya vomitaba injurias, groserías y amenazas, pues en su locura amenazó con sabotear el cambio de banda presidencial el 1 de octubre en la Cámara de Diputados. La doña empezó bien perra, pero terminó mordiéndose la cola cuando la judicatura les puso fecha límite a los paros. Pues si no se aplacaban, les iban a descontar el salario y, en su defecto, los iban a cesar por porros. Sumado a todo eso, Norma Piña se la quiso hacer de pedo a AMLO, a Claudia Sheinbaum, y al paso del tiempo tuvo que doblegar las patitas de puerco y pedir casi clemencia. Si quieres a Norma Piña en solitario en este canal, solo suscríbete. El ejemplo de Paloma Sánchez básicamente se reduce a la creencia popular de cómo en los bajos mundillos de la corrupción se dice cómo pagó con cuerpo mate para llegar allí. O queda al dedillo, por ejemplo, aquella historia que presentó Willy Colón en la canción llamada Talento de Televisión. Bueno, pareciera que Paloma Sánchez es aquella tipa que se mete a la política gracias a los buenos duraznos y limones que carga todos los domingos en el tianguis. De hecho, Malito Moreno, conocido como el rey del Botox, fue descubierto por haber pedido
los famosos packs a varias militantes del PRI, para así checar la mercancía y si merecían o no un hueso en su partido. Era evidente que quien tuviera mejor presentación tenía derecho a la repartición de puestos como plurinominales en la Cámara de Diputados o Senadores, además de puestos importantes dentro del partido a nivel nacional. Todo eso se volvió un escándalo cuando Laida Sansores mostró que tenía en su poder las evidencias de los packs de las diputadas del PRI que le habían mandado al cejas de moped para poder escalar en la política. En fin, hay quienes creen que Paloma Sánchez entró por esta vía y por eso le dicen de todo. Sin embargo, lejos de ese show de lavadero, hay algo que sí es muy cierto, que Paloma Sánchez es la típica gananada, pero que casualmente entra por palanca y le dan un curul en alguna de las cámaras por la vía plurinominal. De hecho, en una de las sesiones en la Cámara de Diputados, un diputado de la bancada contraria le dijo lo siguiente: pues sí, no te importa, porque ya no vas a volver a ser diputada. A lo que ésta contestó con aires de grandeza: por eso soy pluri y a gusto. Entre risas burlescas, hay que recordar que los diputados y senadores que entran por representación proporcional no salen a las calles a pedir el voto, simplemente son elegidos de manera directa por sus partidos, por dedazo, por packs, por hacer buenas labores o porque son buenos haciendo su chamba y se necesitan, aunque generalmente se da por favoritismos e influencias. Este video se viralizó y la gente conoció a la diputada por Sinaloa como una vieja loca oportunista. Sin embargo, cuando la ley a la reforma al Poder Judicial no pasó, en su primera versión, esta loca salió a la explanada de la Cámara en San Lázaro a burlarse de la gente que estaba afuera, esperando el veredicto de la legislatura. A los gritos de "no va a pasar, no va a pasar", este buitre se zurraba de risa de los que estaban afuera y adentro. Los presentes le gritaron: "Ya señora, no es fútbol", haciendo alusión a que se supone que es una legisladora y que esas actitudes son aberrantes de barra brava. Paloma Sánchez siempre se ha creído de alta alcurnia, con un síndrome de doña Florinda Flor de Piel, pues de alguna manera ha mostrado repudio a los pobres y a la gente humilde. En fin, su karma estaba por capitalizarse, cuando en estas elecciones pasadas del 2 de junio, a Paloma le tocó hacer proselitismo en las calles. Fue a pedir el voto por el PRIAN. Sin embargo, se la pellizcó. La gente ya sabía quién era y a dónde iba la repudiaban. Muchos le recordaban sus burlas y sobre todo sus aires de grandeza por estar en el legislativo solo porque era pluri. Entonces, cuando le tocó competir por un puesto en el Senado, Paloma vio su triste realidad. Entre mentadas de madre, ignorancia, desprecio, la gente no votó por ella. Y hasta tuvo que ir a llorar a un programa de radio de Sinaloa llamado Esta Noche con Pancho, para decir que ya había pedido perdón por eso y que ella siempre metía el pecho a las balas. Los resultados en las urnas fueron contundentes y aplastantes. El PRIAN perdió el Senado en las calles de Sinaloa, siendo los resultados favorables para Imelda Castro de Morena con el 48.8%, mientras que Paloma se quedó con el 25.7% de los votos. Sin embargo, el poder de los packs siempre estaría en otro nivel. Malito Moreno la elegiría por dedazo y terminaría como plurinominal por primera minoría en el Senado. Lo más cagado del asunto es que esta loca de poder escribió lo siguiente: que Sinaloa la había elegido, cuando claramente había perdido la contienda en la calle, y además dijo en uno de sus tweets que extendía la mano para trabajar en equipo por el bien de nuestro estado de Sinaloa, haciendo referencia a los senadores de Morena que ganaron en las urnas. Acto seguido, Paloma Sánchez procedió a votar en contra de la reforma al Poder Judicial, el que solo defienda los beneficios de la opulencia, los empresarios corruptos, políticos detestables y personajes oscuros como Norma Piña, que gozan de un sinfín de privilegios que nadie de a pie podrá tener jamás. Poco a poco, el nombre de Xóchitl Gálvez ha dejado de sonar, ya que este espécimen de la política con lenguaje gangosiano, del cual se quejó en su campaña porque le hacían bullying, pero cuando ella hacía bulla, se burlaba y gritaba a los cuatro vientos, temas fuera de sí, solo para ganar adeptos entre un círculo minoritario de changos, que cegados por la ira le aplaudían.
A Xóchitl Gálvez hay que calificarla como es, sin tapujos. Es una mamarracha de lavadero, la cual por medio de los compadrazgos llegó a la política simulando ser una persona humilde, y una persona disque le sufrió para llegar a los puestos de la política. Se inventaron que vendiendo gelatinas llegó a ser miembro del gabinete del marihuano de Fox en el 2000. Su carrera en estos oscuros negocios se reduce solo al amiguismo, nepotismo y tráfico de influencias. Como cuando en el gobierno de Fox, a quien le tuvo que hacer la barba para que le diera el puesto, la dejó como representante del desarrollo de pueblos indígenas. Y en un discurso dijo lo siguiente: si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación? Ojo, que la mayoría de estas viejas locas lo que tienen en común es que les encanta sobajar a quienes no tienen poder, menospreciar las raíces mexicanas, pero sobre todo les encanta minimizar a todo aquel que humilde es, y que debe ser siempre humilde y pobre porque solo los que son tocados por Dios o quienes son millonarios tienen el derecho al acceso a todos los servicios básicos, pero sobre todo a la justicia. Así, con esas declaraciones, Xóchitl se abrió camino en la política, porque jamás ganó una elección en las urnas. La senaduría se la regaló el PAN por la vía plurinominal. Además de que en su pueblo Tepatepec, Hidalgo, nadie la quiere. Todos la repudian, pues cuando fueron las campañas entrevistaron a la gente, quien opinó que es una pestada en el pueblo por mentirosa y abusiva. La botarga, como célebremente le conoce, por haber llegado a legislar dentro de una botarga de dinosaurio. De hecho, esto pasó cuando AMLO estaba en el poder, y podemos sustentar que durante 6 años, si de por sí ya estaba demente, terminó por enloquecer más, ya que siempre sus comentarios, muchas veces carentes de argumentos, iban contra el presidente, como por ejemplo, cuando criticó a los estados del sureste mexicano, que según sus huipiles miados, la gente de allá no trabajaba 8 horas diarias, o sea, eran unos flojos. Pero cuando salieron los resultados de las ciudades más trabajadoras de México, resultó que 4 de las ciudades top son del sureste. Xóchitl Gálvez también es de esas que tiene el síndrome de Doña Florinda, odiando a los que menos tienen. No por nada, siempre estuvo en contra de los programas sociales que hasta el marihuano de Fox dijo aquella frase que dice: a trabajar, cabrones, emulando a lo que dijo la botarga en varias de sus conferencias. A esta gran mole de corrupción le molesta que le recuerden que cuando estuvo en cargos públicos recibía jugosos contratos de los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto y también de AMLO. Que ojo, que el INAI, institución que velaba por los privilegios de muchos recomendados, era la dependencia que más le dio contratos a esta señora. No por nada también defendió al INAI cuando AMLO lo desapareció. Fueron más de 40 contratos por adjudicación directa durante 18 años. Por tanto, la loca se volvió cuando en este sexenio trataron de reducirle sus contratos. El tema es extenso, pero dejaremos el nombre de la empresa que es propiedad de su esposo, Rubén Sánchez Manso, y en la que ella es accionista. La empresa se llama OMEI y se dedica al mantenimiento de edificios inteligentes. En fin, Gálvez se volvió loca, hacía cosas en el Senado para llamar la atención y estar en el foco mediático, además de defender sus intereses personales. Dentro de su ignorancia perpetua, cuando se iba a sesionar la desaparición del INAI, esta lagartija se encadenó en la antigua casona de Jicoténcatl para que no hubiera sesión. Sin embargo, Morena y sus aliados sesionaron en el patio. Lo más chistoso y repugnante es que cada que se exhibía con sus marranadas, AMLO también la exhibía y se pitorreaba de ella en la mañanera. Hasta que la reina de la denuncia empezó a denunciar al presidente y a insistir que suspendieran la mañanera. Claro, la que abogaba por la libertad de expresión no quería que hubiera libertad de expresión. Al paso del tiempo, la materia gris de Xóchitl se terminó por evaporar. Fue tan etérea que por tratar de manchar a AMLO con la maña y por tratar de ganar una elección en redes sociales, terminó por decirle güeyes a las personas de la tercera edad, por no tener una casa propia, por decir que eliminaría las pensiones, por decirles ninis a los que no tuvieron la oportunidad de estudiar y encontrar un trabajo digno, o a quienes las oportunidades se les negaron gracias a la corrupción, de criticar las becas de los alumnos de educación básica y media superior, además de revivir el extinto Naim, donde planeaba almacenar agua potable cuando eso es imposible porque el lago de Texcoco es salado. Xóchitl enloqueció a tal grado de denunciar todo para ganar absolutamente nada más que el desprecio
de millones de mexicanos hasta los que votaron por ella, y de hacer una campaña fallida siempre colgada de AMLO. A la fecha, yace en el basurero de la historia. Por eso, si quieres un video en solitario de la botarga, primero exhortamos a la banda que deje su poderoso like. Si llegamos a 20,000, seguro lo cocinamos. En su momento, en un video sobre la basura del programa y del dueño el cual es Atypical TV, o sea, la roña de Paquita Lasraqui, hablamos de Doña Pajés, que cada día está más pirada que Beetlejuice. Que por cierto, insistimos, Paquita se siente soñada porque su canal tiene más de 1 millón de suscriptores. Por eso les pregunto, ¿qué le parece si con este video le mostramos el músculo? Suscríbase al canal, ya que sabemos muy bien que le caga que lo rebasen. Y si llegamos al 1 millón de suscriptores, le aseguro que Paquita Lasraqui vomitará sangre del enojo, ya que tendremos buenas sorpresas cuando lleguemos al 1 millón. En fin, Beatriz Pajés es un pequeño pedazo de la política vieja y rancia del ayer, la cual se aprovechaba del que menos tiene para darle al que más tiene. Hay que recordar que en los tiempos de Calderón y cuando Pajés estaba en el PRI como diputada plurinominal, abro paréntesis, qué raro, ¿no? Otra pluri, que jamás ganó algo en las calles. En fin, cierro paréntesis. Ella tomó cierto prestigio porque los mismos medios la invitaban como opinóloga en materia política. Pregunto, ¿cuál era su currículum? Ninguno, pero siempre tuvo palanca para estar en los medios ya que su papá era periodista y director de la revista rascuacha esa que nadie conoce llamada Siempre, y que nadie en su sano juicio leería. Por eso, desde los 80s hasta el 2018, Pajés era una priista recalcitrante y aparecía en varios espacios de programas de Televisa, Canal 11, CNI Canal 40, la extinta Multivisión, entre otros espacios de radio. Por ahí en Chayo Fórmula, con otro esbirro de la comunicación, el tartamudo de Pepe Cárdenas. Bien, a partir del 2018, Beatriz Pajés tuvo espasmos cerebrales sobre política. Cuando ganó AMLO, fue de las primeras en decir que México sería Venezuela, que México sería comunista. Ojo con esto porque lo que le contaré más adelante le causará diarrea de la risa que le voy a ocasionar. También dijo que el dólar costaría 30 pesos. Chumelizada, fuera de sí, con la espuma derramándose por su boca como en una pinta de chela, y con la boca chueca cada día que pasaba en el sexenio de AMLO. Se inventaba pendejada tras pendejada y aún así la seguían conservando en el aire, como si su opinión valiera un peso de salsa. Por ejemplo, cuando dijo que el régimen de Morena sería totalitario como la Alemania de Adolf, y en su revistilla pitera, un 7 de diciembre del 2023, sacó en su portada algo referente a eso que les digo. De hecho, el periodista Fabrizio Mejía se pitorreó de ella en un artículo, pues, en su revista, en un artículo escrito por ella misma, la enferma de Beatriz Pajés relató lo siguiente: si permitimos que pase Morena, si dejamos que gane Sheinbaum, los exterminadores de México no solo serán las SS de la 4T, sino una oposición sin coraje para impedir que México quede en las garras de un proyecto despótico y transeccional, encabezado ahora por una comunista embosada. O sea, la mona estaba confundiendo el nazismo con el comunismo. ¡Vaya estupidez! Su locura la había rebasado, pues el odio, la rabia con la que habla y se expresa es de aquellas personas que necesitan medicarse, porque ya no reciben chayote para financiar sus porquerías de revistas. Algo así como el pedinche de Héctor Aguilar Camín, que aborrece a AMLO, porque ya no le regaló dinero para sus pobres, endebles y nefastos trabajos disque periodísticos. En fin, Beatriz Pajés fue corrida de varios espacios y terminó cayendo en Atypical TV, donde está el desecho del desecho, la escoria que no sirve para nada como el saco de pus, la loca de Laura Zapata y el descerebrado de Perrito Ferriz. Ahí Beatriz Pajés ha dicho N número de estupideces dignas de enmarcar, evidenciando su ignorancia, su rabia por no tener chayote, como por ejemplo, cuando el loco Milei había ganado en Argentina. Esta embalsamada dijo lo siguiente: Argentina se había salvado del populismo dictatorial, inventando futuros apocalípticos que existen solo en su mente y en su colon lleno de divertículos. Pero su acabose mental llegó cuando, en uno de sus comentarios, luego de que la reforma al Poder Judicial pasara por fin,
y al saber que su estirpe ya no podría manipular ese poder, llamó a hablar, a opinar a los expresidentes vivos para que muevan sus influencias en toda Europa y salven a México del diablo, Asmodeo, Belcebú y todos los demonios del Averno. Neta, Che Mona está toda loca. Ella dijo lo siguiente: llamo a todos los expresidentes vivos. Se requieren sus voces. Me estoy refiriendo a Enrique Peña Nieto y a un Carlos Salinas de Gortari. México está atravesando por un momento crítico de emergencia, donde se necesitan todas las voces, sobre todo de estos expresidentes vivos, para que vengan y defiendan la democracia del país. Pero también usen sus círculos políticos en el extranjero, porque ellos viven en Europa, para ir a decir los riesgos que se viven en México. ¿Alguien vio la película de Legión de Ángeles que protagonizó el novio de la Bruja Escarlata? ¿Recuerdan a la abuelita demonio que se colgó del techo en un restaurante? Ah, bueno, pues ella es Beatriz Pajes. Margarita Zavala es sinónimo de podredumbre humana, de cinismo, de una apuesta al olvido en tiempos de miseria, desesperanza y también de carencia de dicción. Ideas, muestra tan amarga de cómo por ser la esposa de un expresidente tienes el palancazo monumental para vivir del erario público sin hacer absolutamente nada y sobre todo de poner sobre la mesa ninguna propuesta por el bien de la gente que dices defender. Margarita Zavala es la muestra fehaciente de un sistema resquebrajado de la política en la que solo se ofrece palabrería, pillaje y pocos hechos, pues la única apuesta que han tenido los Calderón es haber iniciado un proyecto fallido llamado México Libre, el que según sería la contraparte ideológica de Andrés Manuel López Obrador. El chiste era vivir del erario por medio de un partido político el cual fracasó rotundamente. Sin poder, sin el cariño de la gente, Margarita trataba de caminar en las calles buscando salir ilesa de algún huevazo podrido, o de una mentada de madre, o algún señalamiento por la guardería ABC, donde sus familiares y responsables del siniestro no fueron llevados a juicio por lo que pasó en esa guardería sonorense, o el conflicto de intereses cuando fue primera dama y la adjudicación de contratos directos a la empresa de su hermano, Diego Hildebrando Zavala, por parte de la Secretaría de Energía calderonista. Margarita Zavala intentó ser el contrapeso de AMLO, pero solo terminó haciendo el ridículo, con el ojo desviado y casi cerrado como se lo dejaban regularmente al Dientes de Mazorca, alias el travieso Arce. Esta ruina del gobierno de Fecal obtuvo su peldaño en la Cámara de Diputados por la vía del voto popular, la única que ha ganado así, porque la anterior fue plurinominal antes de ser primera dama. Muy cagado y más de a huevo que de ganas, donde votaron por ella los que quedaban de los vestigios de una sociedad carente de valores y desmemoriada por el sexenio donde su marido, el hombre Bacardí, tenía a un mañoso como responsable de la seguridad del país. Zavala siempre repudió a AMLO desde el inicio de los tiempos, y tanto tiempo estuvo en el poder como primera dama que nunca se dignó a tomar clases de dicción, de lectura y redacción, con frases fuera de sí, evocando a Cantinflas, en las que no se le entendía lo que decía. Por eso se le bautizó como Margarinflas. Por ejemplo, una de sus pifias que se recuerdan de la esposa de Jaime Duende fue cuando defendía la no extinción del INAI, donde abogaba que a través de ese organismo se podía saber la calidad del aire. Tachó las mañaneras como un show para desviar la atención, o como cuando le preguntaron en una de las enésimas marchas donde defendió al INE, al INAI, a Xóchitl, el salario de Lorenzo Córdoba, los moches, al Poder Judicial y toda la basura que ha defendido. Ahí le preguntaron sobre el viaje que hizo con Sandra Cuevas a España y si se habían echado unos alcoholes. A Margarita no le gustó la pregunta y respondió con un contundente no. Cuando el Tribunal Electoral la sancionó por andar divulgando propaganda gubernamental durante los comicios de la revocación de mandato, el cual vulneró la imparcialidad y neutralidad del proceso. Ya saben, AMLO es el diablo y el azote de los infiernos y cosas típicas de la tía católica partidista panista que representa a esta demente. O cuando negó que su marido protegió a sus familiares del caso del incendio de la guardería ABC, donde según ella no les echaron la mano para que no los castigaran cuando en el proceso se indicaba que ellos eran los responsables por mantener en malas condiciones su negocio.
Por eso Arturo Saldívar, exministro, dijo que era una protección del Estado hacia sus familiares. O cuando a esta loca católica hipócrita come santos y cagadiablos habló de censurar la palabra pueblo de la Constitución, y donde AMLO la exhibió mencionando lo siguiente textual: hubo una señora política que planteó que ya no se hablara del pueblo, pero es que nunca ha leído la Constitución. ¿Por qué? De acuerdo a la Constitución, en el artículo 39 se establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a suprimir la palabra pueblo? El punto es que Margarita Zavala piensa que la gente no recuerda con mucha rabia los 6 años que vivió cuando ella fue primera dama, las injusticias que hubo en toda materia en ese gobierno, además de que casi toda su vida ha vivido del pueblo con cargos públicos, en su mayoría por dedazo o por la vía plurinominal, que no sabe hablar en público, que siempre trae cara de pujido y que solo acarrea ese mal recuerdo del sexenio donde el mal imperó, ese que aún sigue acuñado en muchas zonas del país. Margarita Zavala es doble moral, hipócrita, princesa de las tonterías, del falso discurso popular y de la política carente de la razón social, de humanismo, recordando que una de sus últimas pifias fue normalizar el ataque al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, donde un aliado de Norma Piña, familiar del comentarista grosero y mamón, Gerardo Velázquez de León, empleaducho de TV Apesta, o sea, Carlos Velázquez de León, agredió en la sala American Express del aeropuerto al senador. Acto seguido, Margarita Zavala apoyó los hechos diciendo lo siguiente: nada se les puede decir, nadie los puede tocar, solo ellos pueden insultar, descalificar, destruir, y lo hacen desde el poder. Con mucho cinismo, Margarita apuesta al olvido del sexenio donde ella tuvo el poder y donde hizo exactamente lo que ladró en ese comentario, recordando a aquel ciudadano que se acercó a su marido para exigir localizar a su hijo. El nombre de ese padre buscador era Nepomuceno Moreno. Días después, casualmente, lo mandaron a callar. Por eso Margarita Zavala será una desequilibrada, una perturbada e imprudente, que no sabe hablar, pero que eso sí, le encanta y desearía tener el poder que algún día gozó, misma que la volvió totalmente una señora desquiciada y altamente podrida de la cabeza. Es así como estas 5 chaladas andan por ahí deambulando en busca de hueso, de dinero, poder, de reflector. Y es necesario ubicarlas para que jamás vuelvan a tener un cargo público, porque representan lo más oscuro y opaco de la política mexicana. Por eso, si te gustó este video y no te has suscrito, hazlo, pues al llegar al 1,000,000 de suscriptores, es seguro que estas doñas terminen encadenadas y con altas dosis de diazepam en un gran cuarto blanco, imaginando y viviendo una realidad totalmente alterna, donde ellas son las dueñas de México. Pero dime, ¿cuál de todas estas es la más perturbada? ¿Cuál será el destino de ellas en los siguientes 6 años? ¿Qué otras locas que no hayamos tomado en las 2 entregas nos hizo falta? ¿Te gustaría un tercer top? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.